¿Sabías que existe una señal que muchos traders pasan por alto y que podría marcar la diferencia entre una operación ganadora y una pérdida? Hoy te revelaré el secreto detrás de la divergencia, una poderosa señal oculta pero subestimada en el mercado financiero. Si quieres descubrir cómo identificarla y convertirla en tu mayor ventaja, quédate hasta el final, porque esto podría cambiar tu forma de operar para siempre. Comenzamos. En este video vamos a ver algo que es muy importante y que es de mucha ayuda en el análisis para el trader. En el mundo del trading hay un indicador que es uno de los más populares y de mayor utilidad para los traders. Estamos hablando del RSI, del indicador de fuerza relativa. Vamos a ver una de las utilidades. Hay varias, pero en este video vamos a ver acerca del concepto divergencia, señal que nos va a ser de mucha utilidad para encontrar oportunidad para entrar al mercado financiero. Entonces vamos a ver este tema en particular y de manera primordial. Principalmente vamos a ver esta temática, aunque vamos a ver que otras utilidades se encuentran en el RSI, en el índice de fuerza relativa. Pero vamos a ver qué encontramos acerca de la historia de este indicador. J. Welles Wilder inventó el indicador de fuerza relativa, el RSI, y lo presentó en su libro New Concepts in Technical Trading Systems, publicado en 1978. El RSI es un oscilador de impulso que mide la velocidad y la cantidad de los cambios de precio de un instrumento financiero. Se calcula comparando las ganancias y pérdidas medias de un valor durante un periodo de tiempo determinado. El RSI se utiliza para identificar condiciones de mercado de sobrecompra o de sobreventa, que pueden ser señal para comprar o para vender un valor. Un valor del RSI superior a 70 indica que el activo puede estar sobrecomprado, mientras que un valor inferior a 30 indica sobreventa. Wilder fue un ingeniero mecánico y pionero en el análisis técnico. También desarrolló otros indicadores técnicos populares como el rango verdadero promedio ATR y el stop y reverse parabólicos SAR parabólico. Pues bien, esta es una herramienta muy útil, como ya dijimos, entre las más populares y utilizadas en el análisis del trading. Vamos directamente al gráfico para que miremos el concepto cuando se dice de que cuando el precio supera el 70%, que es este que estamos viendo, el 70%, es cuando se produce la sobrecompra. Es cuando entonces el trader encuentra oportunidad para vender, porque el precio está caro. No es momento de comprar, es al contrario. Es momento para poder vender porque el precio está sobrecomprado, está caro. En este lado es la sobrecompra. Vamos a marcar aquí. Cuando el precio supera a esta zona, es cuando se produce la sobrecompra. Entonces aquí el precio está bien caro. Entonces es momento para buscar oportunidades de venta. Ahora bien, cuando el precio cae por debajo de esta línea, o sea, la otra línea que está por debajo, llega por debajo del 30%, en este caso sería, vamos a trasladar aquí, vamos a indicar que sería como por aquí. Cuando el precio llega por debajo de esta línea, entonces es cuando el precio está sobrevendido. Entonces el precio ha caído lo más bajo. Entonces cuando el precio está bien barato, es cuando ahí el trader encuentra oportunidades de compra. Entonces son dos niveles en los cuales se producen oportunidad para entrar en el mercado, para poder operar tanto para venta como para compra. Entonces ese es un concepto que estas son utilidades que proporciona al análisis este indicador. Es muy útil. Ahora bien, ¿qué nos trae acá? Porque también podemos decir de que este análisis que vemos aquí de este RSI
Muchos traders, en lo particular, yo no lo utilizo, que lo hacen de esta forma. Vamos a ampliar este gráfico. Esto está extra como un adicional a lo que vamos a ver, porque no es esto lo que vamos a ver, pero quisiera explicarlo. Hay traders que sus operativas las basan en indicadores. Este indicador, y también lo combinan con la media móvil, en el sentido de que cuando coinciden señales en la media móvil juntamente con el RSI, entonces entran en el mercado. Por ejemplo, ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando el precio está por debajo de la media móvil es cuando encuentran oportunidad para vender, y cuando el precio atraviesa la media móvil y cae por debajo de la morada, de la línea azul, esta línea azul que es la media móvil, y si lo combina con el RSI, en el sentido de que la línea morada del RSI cruce la línea amarilla, entonces esta combinación de señales, por ejemplo aquí que la línea morada cruce la línea amarilla, y también la otra señal, que el precio caiga por debajo de la línea de la media móvil, que es esta, entonces en ese momento es cuando hacen el movimiento de venta. Hacen el movimiento de venta, hacen este movimiento de aquí acá, por ejemplo. Todo este movimiento, todo esto es venta hasta acá. Lo llevan hasta acá el movimiento de venta. Entonces, como podrán ustedes ver, aquí el precio, por ejemplo, aquí se mantuvo por debajo. Aquí el precio cayó por debajo de la media móvil, el precio. Y al mismo tiempo, el precio, la línea morada del RSI se mantuvo por debajo de la línea amarilla. Entonces, en este momento, hasta aquí, entonces pudo haber vendido hasta aquí. Desde acá, cuando el precio cayó por debajo de la media móvil, hasta aquí pudo haber vendido. Aunque sin embargo, el precio siguió cayendo, y podemos ver aquí que el precio aquí volvió a caer por debajo de la media aquí, y la morada volvió a caer por debajo de la amarilla en la parte inferior del RSI, y aquí ya se produce la sobreventa. Entonces aquí es cuando el trader entonces encuentra oportunidad para poder comprar, porque el precio está bien barato. Entonces esa es la tónica y la lógica del indicador de fuerza relativa del RSI. Esta es el sentido de la utilidad de este indicador. Hay traders que utilizan este sistema, yo no lo utilizo, pero hay gente que lo maneja muy bien y les va bien, y son traders rentables. Pues se les felicita, ya que a ellos se les facilita operar de esta forma. Otros traders, como su servidor, pues lo hacemos operamos a través de la estructura del mercado financiero. No utilizamos indicadores, excepto para encontrar divergencias, que es la temática de este video, que es lo que vamos a ver. Y también no voy a ser mentiroso, voy a ser muy sincero diciendo de que yo lo utilizo como complemento para cuando analizo la estructura, analizo la acción del precio. Una vez que tengo un análisis y concluyo, entonces me voy al RSI. Por ejemplo, yo estoy analizando acá el gráfico y yo llego a alguna conclusión, entonces inmediatamente pongo el RSI, y yo veo que si por ejemplo tengo oportunidad de compra, entonces veo que haya sobreventa. Entonces ahí me termina de confirmar de que mi análisis está muy correcto. Pero no es que yo baso mi análisis en eso, pero sí me sirve como un complemento, como un soporte. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a lo que venimos para este video.
Vamos a ver un concepto que se llama divergencia. La divergencia es una señal que se produce en dos zonas, en dos lugares que se refleja. Es como un espejo, es como un espejo. Entonces, vamos a ampliar el gráfico, y vamos a ver que cuando activamos el RSI, bueno, aquí vemos el gráfico y nos percatamos que en esta caída del precio, desde aquí hasta aquí, vemos que hay una caída el precio se comporta de una forma que cae hasta acá, ¿cierto? Entonces, si vemos el RSI, vemos todo lo contrario. Vemos de que el precio en este mismo punto, vemos de que el precio, en lugar de caer, sube. Significa que hay una corrección del precio. Este concepto de divergencia significa que el precio, aunque en el precio estamos viendo de que está cayendo el precio, en el RSI nos está indicando que se va a producir una divergencia. Eso significa este reflejo contrario. Cuando aquí cae, aquí sube, significa que el precio va a hacer una corrección al alza. Entonces, la importancia de esto, ¿a dónde radica? De esta señal significa de que tenemos la oportunidad aquí de ver de que el precio va a subir, va a corregir al alza, como lo estamos viendo aquí, va a corregir al alza, aunque finalmente vaya a caer, pero va a ser un movimiento al alza correctivo, movimiento que por lo general es un movimiento temporal, por tanto no es un movimiento impulsivo, no es un movimiento largo, sino que es un movimiento corto, dado su naturaleza, que es de corrección, para continuar con su tendencia, en este caso bajista. En otros casos se produce la divergencia, pero viene siendo más bien como un cambio de tendencia y viene siendo como escalonamientos en el cambio de la tendencia, pero por lo general es como dije inicialmente. Por lo tanto, no hay que ir por mucho en una operación cuando vemos una divergencia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos de que el precio terminó subiendo aquí. Entonces, podemos ver aquí que podríamos marcar, este vendría siendo, como es un movimiento corto temporal, entonces no podemos ir por mucho, entonces podríamos marcar esta zona como oportunidad para poder comprar, aquí en esta zona. Esta zona. Si se fue más arriba, sí se fue más arriba. Pero como en realidad no sabemos si es un cambio de tendencia o es un movimiento correctivo al 100% como tal para seguir cayendo, no lo sabemos. Entonces aquí teníamos oportunidad para comprar. Aquí. Y aquí vemos de que subió, como ya habíamos visto, casi 300 pips o 300 pips subió. Entonces, por eso he ahí la importancia de poder identificar divergencias. Es una señal que nosotros podemos encontrar en el mercado financiero, en Forex o en cualquier otro instrumento. Por ejemplo, aquí vemos otra divergencia. Por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, otra cosa que necesito aclarar.
Esto es importante porque mucha gente de repente hasta lo utiliza y lo hace de mala forma. Por ejemplo, si usted va a encontrar una divergencia a la baja, entonces usted su divergencia la tiene que encontrar en la zona de abajo, en la zona inferior del RSI. No la va a encontrar por encima, la va a encontrar por debajo. Y si su divergencia se forma, que aquí vamos a verlo, aquí tenemos un ejemplo, cuando es arriba, cuando es una divergencia alcista. Cuando es una divergencia alcista, que es, vamos a ver aquí, yo creo que es, sí, aquí, de aquí a aquí. Aquí vemos una divergencia alcista. Ok, miramos de que el precio, vemos aquí que el precio sube, pero en el RSI, que es nuestro espejo, vemos de que ocurre lo contrario. Vemos de que el precio cayó. Y es en la misma zona donde tenemos arriba marcado. Ahí mismo, el precio cayó. ¿Qué significa? Que va a ser una corrección a la baja. Va a ser una corrección a la baja. ¿Y a dónde hizo la corrección? Es este movimiento correctivo. Aquí. Aquí corrigió. Por eso le decimos de que son movimientos cortos. Y podemos haber vendido perfectamente. Podemos haber vendido hasta aquí. Dado que son movimientos cortos. Y ahí, ¿cuánto hubiese significado esa venta? Hubiese significado 183 pips, 184 pips, casi 200 pips. Bueno, y acá encontramos otra divergencia y cerquita, vemos, aquí está acá, y hay un movimiento al alza. Bien, perfecto. Vemos acá en la zona de arriba, vamos a la zona de arriba del RSI, vemos, marcamos, coincide prácticamente, donde acá sube, acá baja. Entonces, ¿qué significa? Que va a ser un movimiento correctivo a la baja. Entonces, ¿dónde pudimos haber marcado el movimiento correctivo? Pues posiblemente donde el precio coincida, donde el precio, vamos a hacerlo así para que tengamos mayor sorpresa al momento del análisis. Entonces aquí hay un movimiento correctivo a la baja. Entonces uno debe de ser prudente, porque no es un impulso, es un movimiento correctivo. Por tanto, si yo voy a agarrar la operación de venta, yo no lo voy a agarrar a lo loco. Entonces yo veo a donde hay mayor, donde se produce como una especie como de zona, que el precio ha rechazado. Entonces yo podría hasta ahí vender. En este caso. Y precisamente aquí se produjo una contraparte. Y de hecho sí podemos haber encontrado acá, pero es como que complicado poder asegurar y atinarle verdaderamente con precisión. ¿Cuánto podemos haber ganado aquí hasta aquí? 200 pips. ¿Le parece poco? No es poco. Que pudo haber vendido por debajo. Sí, pudo haber vendido por debajo y de repente hubiese llegado hasta aquí. Y usted, si lleva su operación más abajo y si no se da cuenta y no tiene aviso, no sabe, se le pudo haber ido. Aunque aquí vemos de que sí continuó cayendo, pero lo ideal es llegar hasta una zona prudencial, porque no sabemos si es un cambio, es una corrección o es un cambio de tendencia. No lo sabemos. Aquí encontramos una divergencia bajista, vea usted. Aquí encontramos una divergencia bajista en donde el precio cae de aquí a aquí. Y acá encontramos el espejo en el RSI al contrario.
que el precio subió. El precio subió y estamos en los mismos puntos. Cuando aquí cae, acá sube. Entonces va a haber una corrección alcista. Entonces, ¿hasta dónde pudimos haber comprado? ¿Hasta dónde pudimos haber comprado? ¿Hasta dónde la corrección? Podría ser hasta aquí. Podría ser hasta aquí. Hasta aquí. ¿Y se fue hasta arriba? Pues sí, se fue hasta arriba. Pero el asunto es de que no se puede confiar tanto. Porque no se sabe, es indescifrable muchas veces el mercado, no sabe por dónde va a agarrar. Entonces aquí pudo haber comprado, o aquí pudo haber ganado, ¿cuánto? 182 pips, 180 pips. Y se fue más arriba, sí se fue más arriba, ya fue cambio de tendencia. Pero usted ahí se va a ir incorporando en el análisis. Pero este movimiento usted ya lo habrá aprovechado acá. No esperó a que pasara nada más. Esta señal le sirvió para usted entrar al mercado. Ok. Bien. Acá vemos otra divergencia. Acá vemos otra divergencia. De aquí a aquí. Acá hay un momentum alcista aquí. Pero en el RSI, ¿qué vemos? En el RSI vemos de que el precio cuando aquí subió, vemos que aquí cayó. De aquí a aquí. ¿Qué significa? Que va a ser una corrección a la baja. Va a ser una corrección a la baja. ¿Hasta dónde va a ser la corrección? Pues vamos a buscar una zona prudente. Podría ser aquí, en donde el precio reaccionó. En donde el precio reaccionó. Aquí, por ejemplo. Y mire usted, pues aquí le salió su venta. Pudo haber vendido desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque acá miro de que el precio reaccionó. Es una zona tipo 1 aquí. Una zona tipo 1 donde el precio reacciona. Entonces, aquí ¿cuánto pudo haber ganado aquí en esta divergencia? Pudo haber ganado 182 pips. Y se siguen produciendo las divergencias. Aquí subió, hay un momentum alcista y se produce en el espejo, en el RSI, se produce un movimiento correctivo. Cae. Cuando aquí sube, aquí cae. Aquí cae. Entonces, ¿hasta dónde pudo haber llevado? Ya lo vimos. Igual, pudo haber sido hasta aquí mismo, ¿eh? Hasta ahí mismo. Donde el precio reaccionó. Esta misma zona. Nada más de que va a obtener más billete porque se fue más arriba. ¿Pudo haber ganado cuánto? Pudo haber ganado 295 pips. 300 pips prácticamente. Y así sucesivamente usted puede ir encontrando divergencias. Por ejemplo, aquí se produce, creo, también aquí. Y aquí el precio subió. Aquí el precio subió. Pero vemos en el RSI de que ocurrió todo lo contrario. El precio cayó. ¿Qué significa? Que va a ser una corrección bajista. Pero mire que cayó hasta acá, ¿eh? Hasta acá. ¿Qué tal que usted le da por corregir, hacer una venta hasta acá más abajo? Le hubiera ido mal. Por eso es que, como no hay seguridad de dónde va a ir el precio, haciendo la corrección, por eso es que no puede engolosinarse, porque solamente es un movimiento correctivo. Entonces, aquí pudimos haber analizado dónde el precio reaccionó.
Entonces miramos de que el precio reaccionó aquí. Entonces hasta aquí hubiéramos podido vender, hasta aquí. Y en efecto hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. ¿Cuánto hubiéramos ahí ganado de la venta? Aquí hubiéramos ganado ¿cuánto? Hubiéramos ganado 226 pips. Bastante. 226 pips. Y así va transcurriendo el gráfico. Y vamos viendo aquí. Vamos viendo aquí. Aquí se produce otra divergencia. Se produce otra divergencia desde aquí hasta acá. Vea usted. Y en el espejo, en el RSI, ¿qué vemos? Que en la misma zona, en los mismos puntos, se produce una corrección. Va a haber un movimiento correctivo a la baja. ¿Hasta dónde? Vea usted que llegó hasta acá. Entonces, acá vimos una contraparte. Entonces, este pudo haber sido una señal. Porque acá estaba muy cerca. Pero acá vimos una contraparte. Pudimos haber dicho, no, hasta aquí. Hasta aquí. Y en efecto, hasta ahí hubiéramos podido vender hasta aquí. Por esa razón es que no nos podemos engolosinar a vender en este caso, o a comprar en el caso si, que es lo contrario, una corrección alcista, grandes recorridos de operaciones largas. No podemos hacer operaciones tan largas, porque tienen que ser cortas, porque son movimientos correctivos que no sabemos al final si es verdaderamente una corrección o un movimiento más largo. No lo sabemos. Entonces por eso no podemos engolosinarnos. Entonces aquí hubiéramos ganado ¿cuánto? Hubiéramos ganado 321 pips. Bastante, una barbaridad. Vamos a ver una última corrección. Vamos a ver una corrección bajista. Aquí vemos que el precio cayó aquí. El precio cayó aquí. Y vemos que en el espejo, en el RSI, en la parte de abajo, siempre hay que recordar eso. No vaya a buscarlo arriba, no, abajo. Vemos de que el precio hizo todo lo contrario. En la misma zona, acá, hizo un movimiento hacia arriba. Y usted darle doble clic, usted lo agranda. ¿Ve? Lo agranda, lo ubica bien. Y lo achica con doble clic. Y ahí está. Y le hace doble clic, se quita, doble clic, se pone. Entonces usted puede jugar con eso. En TradingView. Estamos en la plataforma de TradingView. Entonces va a ser un movimiento correctivo al alza. ¿Hasta dónde va a ser el movimiento correctivo al alza? Pues vemos de que aquí se dio un movimiento larguísimo. Acá cayó, pero siguió subiendo. Entonces, aquí, siendo conservador, hubiéramos operado compra. Yo, si hubiera sido yo, hasta aquí, hasta esta zona, ¿Cuánto hubiéramos ganado ahí? Hubiéramos ganado 231 pips. Es una cantidad grandísima. Entonces, he ahí la utilidad. Y podemos seguir encontrando más. Pero, no da el tiempo para tanto con un video. Entonces, he ahí la importancia de la utilización del RSI. Y si usted no lo tiene instalado, pues simplemente se va a indicadores. Y acá usted le pone RSI y le sale índice de fuerza relativa. Entonces este es el que usted va a instalar.
y aquí usted lo va personalizando. Podemos hacer un video adicional, otro video, para ir explicando cómo hacer la personalización del RSI, porque por defecto no sale así, sale de otra forma, pero lo podemos hacer a nuestro gusto, como a nosotros nos gusta, con el grosor, con el color, con otros detallitos. Por ejemplo, el original, este viene punteado, no viene así línea continua, entonces lo podemos personalizar, pero vamos a hacer un video para personalizar TradingView, tanto en el RSI como otros tips que podemos encontrar en el TradingView, que es la herramienta que la mayor parte de los traders utilizan en el trading. En el mundo del trading es muy utilizado TradingView. Hasta aquí llegamos con este video, y si te fue de gran utilidad y sentiste que aprendiste muchísimo y que dijiste wow, no lo sabía, y que excelente, entonces te invitamos a que te suscribas al canal, le des like al video y dejes tu comentario para que la plataforma se dé cuenta de que este canal es trascendental y que es de mucha utilidad, y que pues ayuda a la comunidad que se va suscribiendo a este canal. Y no te vayas, porque por acá tenemos mucho más videos educativos, los cuales te pueden ser de gran ayuda. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre herramientas y estrategias para mejorar tus inversiones, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Además, déjame en los comentarios tu opinión o tus dudas sobre este u otros temas de tu interés. Pero espera, tienes mucho más que ver y aprender relacionado con el trading haciendo clic por aquí.